Primero que todo, bienvenido para los que hace rato no vienen. Caso de Henry, bienvenido. Caso de Overman, que está escondido. Que desde aquí le decimos de una vez, hay que trabajar menos y venir a la iglesia más. Amén. Para Camila también. ¿Tu mamá no está? No. Vale, bienvenida también a Camila hace rato. ¿Quién más hace rato que no viene? El resto todo para allá. La persona que está allá por Nicaragua era, ¿sí? Rosa, ¿no? Bien. Pues bienvenido a cada uno de ellos. Y estamos tratando un tema extremadamente difícil y que tenemos que nosotros controlarlo, tenerlo claro, porque de esto nos garantizará que nosotros tengamos victoria. Porque el enemigo es el adversario de nuestras almas. El enemigo tiene guerra contra cada uno de nosotros si es que verdaderamente nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor como seguidores suyos para siempre. Entonces, ese ya hasta que venga el Señor, hasta que... Sí, gracias, Pablito, está atento. Hasta el momento que Él, hasta que nos encontremos con nuestro Señor, mientras estemos en esta carne, en esta naturaleza carnal, vamos a tener esa batalla con Satanás. Pero la palabra de Dios nos instruye para que nosotros podamos tener victoria en esa guerra. Aleluya. Nosotros hemos declarado esa guerra, o el enemigo nos ha declarado esa guerra contra nosotros, y ese no va a escatimar en lo mínimo para destruirte. A muchos lo ha intentado, a muchos los ha apartado, a muchos los tiene en pobreza, en muchos los tiene en cantidad de cosas, ocupaciones que la persona no tiene tiempo para Dios. Entonces, eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual toca que batallarla, porque nosotros nos hemos convertido en enemigos acérrimos de Satanás. Y Satanás dice que vino a robar, matar y destruir. Entonces, él no va a tener contemplaciones. No, vamos a dejarlo, lo vamos a apresar, lo vamos a tener. No, él va con toda, y si te puede matar a la primera, te va a matar. Ese no va a tener ningún problema, remedio. Y va a utilizar todas las mañas, artimañas, autoridades que tenga, todo lo que pueda para destruirnos. Pero nosotros estamos aquí para conocerlo. Así que en ese preámbulo yo lo voy a poner en contexto con lo que veníamos. La palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuatro entidades que batallan ferozmente contra nosotros. Contra nosotros. La pelea es contra la iglesia. Contra Dios no puede, pues ya Dios, el Señor lo venció en la cruz de Calvario y no tiene poder. Pero contra nosotros sí puede utilizar esa influencia, porque el problema es que nosotros no creemos todavía que el enemigo está vencido. Entonces siempre hacemos la colación: no, el enemigo me tiene atado, el enemigo es el que me molesta. No, ese está vencido, Cristo lo venció. Pero como estamos en esta naturaleza carnal, pues Él lucha contra nosotros y muchas veces triunfa. Pero como digo, aquí estamos para aclarar todas estas cosas. Por definición, la guerra espiritual se denomina como un conflicto de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía a través de ¿quién? A través de la iglesia sobre Satanás. La iglesia es la que está investida del poder y de la autoridad para batallar contra Satanás. Dice que nos dio la potestad de pisar escorpiones, serpiente, hollar,
serpientes, escorpiones y tal, de echar fuera demonios y de todo, sanar, hacer todo, cosas mayores que las que yo hice, dice el Señor, vosotros haréis, ¿no? Entonces, tenemos ese poder, porque la lucha no es contra sangre ni carne. El enemigo no es tu hermano, tu mujer, tu primo, tu hermana, el gato, el pastor, no. El enemigo es Satanás y todas estas entidades que están a favor de él, que pertenecen a ese ejército. Eso por definición. Lo primero que todo cristiano debe saber es que Dios ya venció al diablo. Dice Colosenses 2:15 que Él los exhibió a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Por eso es importante el mensaje de la cruz. Sin la cruz sería imposible. También tenemos que entender que no es un fin en sí mismo, un medio por el cual la iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Todo tiene que ver con la evangelización o el ganar almas. Ahí es donde el individuo, estas entidades luchan para que nosotros no ganemos almas. Nosotros empezamos con poco, pero hay almas y queremos más, porque si esto se multiplica la pérdida para el enemigo sería tremendísima. El evangelio no está encubierto, nosotros tenemos que llevarlo y dar esa luz a la gente, que la gente vea. Hay objetivos dentro de esa guerra espiritual y el objetivo es que la guerra en sí no es con Satanás, sino es de ganar estas almas para Cristo. Satanás está vencido. Entonces, la guerra no es con Satanás, la guerra es para que nosotros podamos libremente evangelizar o llevar el evangelio. Amén. Amén. 5 principios de la guerra espiritual lo hablamos también, y es que nosotros pertenecemos a un ejército. Nos hemos hecho soldados de Jesucristo y como tales tenemos que tener una preparación, una capacitación, como el que entra a un ejército. A ti no te van a dar una arma tan pronto entras, a ti te ejercitan físicamente, te dan instrucción militar, te enseñan las funciones de las armas, todo esto, sobrevivencia y cantidad de cursos antes de darte un fusil. Igual pasa con nosotros. Aquí le damos la preparación a través de la palabra de Dios para que usted se sepa defender cuando esté en el conflicto. Porque es que el problema es que mucha gente va a la guerra y va de chancla y sombrero. No. Piensa que van de picnic. No. O una guerra, usted duerme con botas, usted duerme con el arma, usted está atento si hay una diana, una alarma para levantarse y actuar en conjunto y poder defender. Esto tenemos que saberlo. Entonces, pertenecemos al ejército de Jesús. Somos soldados de Cristo. Tenemos un entrenamiento espiritual, que es lo que estamos haciendo, entrenándote espiritualmente para que usted se pueda defender de estas entidades bien, de la forma correcta, como lo dice la palabra. Reconocer otra de esos principios de la guerra es reconocer que tenemos debilidades. Hay puntos débiles en cada uno de nosotros y cada uno debe saber cuál es los puntos o el punto débil que usted tiene. Todos los tenemos. Aquí no se escapa nadie. Todos tenemos talón de Aquiles. Todos. Entonces tenemos que reconocer esos puntos para reforzarlos. Amén. Y no permitir al enemigo, porque el enemigo ha estudiado o nos estudia o nos conoce y ya saben dónde atacarnos. Entonces, si los puntos débiles no están reforzados, fácil caeremos en las manos del enemigo.
Tenemos que conocer cuáles son las armas de ataque que tenemos, como la palabra de Dios es la espada de dos filos, que es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el corazón, los tuétanos, los huesos, y discierne las intenciones y los deseos del corazón, ¿no? Todo eso. Entonces la primera arma de ataque es la palabra. Después la oración, el ayuno, la comunión en la iglesia. No, pero ¿por qué tengo que venir a la iglesia todos los domingos? Eso es religión. No, usted viene porque aquí se fortalece la fe con los demás. Entonces, todo esto sirve. Amén. Esos son armas de ataque contra el enemigo. El enemigo te va a atacar a ti que está apartado como la oveja de las 100 ovejas, que una estaba por allá, ¿no? Dice que Jesús dejó las 99 que estaban seguras y fue por esa una. Usted no se puede alejar de la iglesia. Tu casa, tu familia, el hogar es este. Aleluya. Sí, que usted tiene papá y mamá y usted tiene todo eso. Vale, muy bien. Pero la familia verdadera, la que va a permanecer, por la que vamos a pasar toda nuestra vida. Usted me va a tener que aguantar a mí toda la eternidad. No le queda nada. Transformado. No le queda nada. Y yo me tengo que aguantarte a ti también. Entonces, conocer, otro principio de la guerra espiritual es conocer a nuestro adversario, conocer al enemigo. Ay, no, yo de ese no quiero saber nada. Pues sí, usted tiene que saber quién es ese. Porque ese viene y nosotros lo tenemos como nos lo vende Hollywood, de cuernos, ojos rojos, dientes. Mentira, ese viene como lo más guapo que hay. Entonces, las niñas, tengan cuidado. No todo lo que brilla es oro. Los niños también, tengan cuidado. Que hoy en día, como está el sistema, ya no saben quién tiene que cuidarse más, si los niños o las niñas. Entonces, también, y en sí todas las personas tenemos que tener cuidado, hermano, porque estamos viviendo en un sistema de iniquidad absoluto, de anarquía total, de tantas cosas que están pasando, que eso, en menos de nada usted está involucrado en un problema y no se dio cuenta que lo tenía. Así que hay que conocer el enemigo, porque el enemigo no va a utilizar, él no va a venir con los cuernos y con todo eso. No, él va a utilizar la gente, él va a utilizar las circunstancias para hacerte sentir mal, para destruirte, para acabar contigo. Entonces, esto. Hay zonas estratégicas que hablamos también que teníamos que tener cuidado. Y esas zonas estratégicas hablamos que eran 3. La mente, el corazón o el alma y la boca. Muy bien, estuvo atenta a la predicación la vez pasada. Muy bien. Ya hablábamos que todos los ataques del enemigo, donde primero vienen es a la mente. El enemigo te va a decir en tu mente: no es verdad, no es cierto, no es necesario, no, esto tampoco es así, porque Dios dijo, pero no, y la pobre Eva cayó. Hoy no me voy a meter con las mujeres, ¿vale? Porque siempre las mujeres son las que caen, primero, ¿no? Depende. No me voy a meter con las mujeres, vamos a dar las quietas. Vamos a dar las quietas. Me gusta, no estaba ahí, no, ya estaba saltando. Aleluya. La mayor parte de los conflictos espirituales son primero en la mente. Por eso dice aquí en el mismo capítulo 6 de Efesios, en el versículo de 10 al 20, la armadura, hay un casco que te protege. Si usted va a una moto y va sin casco, más probable es que si se cae se rompe la cabeza. Si lleva casco, lo más probable es que usted se proteja, no pase mayor cosa. Entonces el casco es importante, porque todas las flechas que vienen ahí pueden ser, ¿vale?
Entonces, no deje que tu mente se llene de pensamiento negativo, de toda obra del enemigo que quiera venir y decirte mentiras a tu mente, porque el problema es que viene a la mente y usted se lo cree. Y entonces ese pensamiento que vino a tu mente, usted lo baja a tu corazón. Y el problema es que cuando bajan al corazón, ya no hay nada que hacer. Usted lo asimiló, usted lo aceptó. No, es que yo soy fea, yo para mí no hay un novio. No. Mentira del diablo, tú eres la más guapa de todas. No, es que yo ya tengo 50 años. ¿Quién me va a mirar si yo ya soy un viejo? Mentira, hay otra que está necesitada también por ahí. ¡Ora Dios! ¡Ora Dios! Capaz que no vemos, porque el enemigo lo que hace con nosotros es que nos ciega. Y a veces nos ofuscamos. Esto es, pues eso no es. Panorama, abrir, mirar. Entonces, eso pasa. Nos encerramos y ya nos centramos en el problema. Ya, no, es que, ¿cómo está bien? No, pero es que tengo depresión. ¿Y eso quién te dijo que tenía depresión? No, porque fui al médico y me dijo que tenía depresión. Probablemente la falta de ganas de trabajar es porque tengo depresión. Y entonces te llena el médico, pero no el médico, es Satanás, te llena de ansiolíticos, barbitúricos y todo esto que hay ahí. Y usted está en mente así, va por la vida así. ¿Quién te dijo que era depresión? Vente a la iglesia, comienza a leer, canta, lee salmo, alaba a Dios y eso se va. Aleluya. Se va en el nombre de Jesús. Se va. Te garantizo. Pero si usted no se relaciona, usted cree en la mentira del diablo, pues así va a estar. ¿No? Y cantidad de cosas. El corazón es sumamente importante en la guerra espiritual. Debe mantenerse sano y libre de malas actitudes. Aquí en el corazón están las emociones y los sentimientos, los deseos. Aquí está el odio, aquí está la ira, aquí están los celos, aquí está la envidia, aquí está el orgullo. Pero ahí también está la paz, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la templanza también. Ahí también está. Entonces, ahí está la alegría, la felicidad, todo. Depende de qué lo tienes lleno tú. Eso depende. La boca, hablamos que la boca es horrible, terrible. Yo no, si yo me la cepillo todos los días, sí, muy bien, pero tu boca, muchas bocas apestan. Con la boca hemos leído en Proverbios 18, 21, que me corrigió el hermano Miró, muy bien, el hermano que conoce la palabra, dice que en la boca está la vida y la muerte. En el poder de la boca está la vida y la muerte. Y los que la aman comerán de ella, ¿no? Proverbios, mira, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La boca es peligrosísima. Con la boca herimos, matamos. Todas esas palabras que salen de nuestra boca hacia nuestras mujeres. Ayer me metí con las mujeres mucho, pero también con los hombres. Los hombres tenemos más esa capacidad de herir a las mujeres con nuestras palabras, con nuestras cosas. Tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca. ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Amén. Dice que el que controla la lengua es varón perfecto. Entonces tendrá trabajito la lengua, la boca. La boca es tremendísima. Y después, el problema es que después de que lo que hayas sacado por tu boca ya no lo puedes corregir. Dicho está. Entonces, piensa primero antes de hablar y no hable para luego pensar, porque lo que está dicho, dicho está. Y el problema es que hay importancia en la boca.
porque lo que declare con tu boca, eso se hará. ¿Vale? Hay poder en lo que tú hablas. Hay poder en lo que tú hablas. Tanto lo bueno como lo malo. Muy bien. Pues ahora entramos a lo que nos toca hoy. Pues yo le había dicho que traíamos para hoy un tema que dice que tenemos que identificar al enemigo, conocer al enemigo, y tenemos que saber qué entidades son las que atacan al cristiano. ¿Qué entidades son las que atacan al cristiano? Dice Efesios 6:12, otra vez el versículo de Efesios 6:12, porque vamos a identificarlo bien y de aquí vamos a salir más seguros con la guerra espiritual. El que no aprende la guerra espiritual, entonces no ha entendido qué es la vida cristiana. La vida cristiana se basa en una constante guerra contra el enemigo, para ganarle alma, para tener victoria, para fortalecer nuestra vida espiritual, para todo. Tenemos que hacer guerra espiritual. El Padre nuestro lo dijo: líbranos del mal, guárdanos de la tentación. Amén. ¿No? Dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. 4 individuos. Entonces, vamos a comenzar por el principio. La primera entidad. Tienes que entender esto. Satanás está perfectamente organizado. Hemos hablado que nosotros somos soldados pertenecientes al ejército de Jesucristo. Pues Satanás opera de la misma manera. Tiene un ejército bien organizado. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos contra ellos? Porque hay ventajas de nosotros. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! Al que lo conoce todo, absolutamente todo. Y que todo nos lo ha dado a nosotros. Amén. Todo poder y toda potestad se nos ha dado a nosotros por el hecho de ser hijos suyos. Amén. Por el hecho de ser hijos suyos. Entonces, todo lo que le pertenece al Padre nos pertenece a nosotros y estamos investidos de esa autoridad. Cosa que el enemigo no tiene. El enemigo no puede leer los pensamientos. Nunca podrá saber lo que usted está pensando. Dios sí sabe, porque no hay nada que Él no lo sepa. Amén. ¿Vale? Entonces, Él sí puede. Dios sí puede leer nuestros pensamientos. El enemigo no. Ya llevamos ventaja. Ya llevamos ventaja en ese sentido. Entonces, el enemigo como ejército está estructurado perfectamente para hacer una batalla contra nosotros. Todo esto que estamos viendo hoy en día, el sistema, IA, sistema, todo, gobierno, política, todo está gobernado por Satanás. Y ya lo vamos a entender. Dentro de esa estructura perfectamente, porque perfectamente, Satanás no descansa. Satanás no descansa. Nosotros pensamos que podemos descansar y creemos, y ese es un error que cometemos nosotros como cristianos, que no, yo ya soy salvo, no me digan, pero usted no viene a la iglesia, usted se va cuando quiere, usted vuelve cuando quiere, usted canta cuando quiere, usted lee cuando quiere, usted ayuna cuando quiere. ¿Eso qué es? No, en el ejército no es que usted se va y viene cuando le da la gana, usted está. Porque si no, le aplican una corrección disciplinaria el mismo ejército o un consejo de guerra por evadir, ¿no? Usted está en menos, si está en guerra, usted no puede darse un picnic. Usted está. Eso lo lleva a rajatabla Satanás. Esos no están de vacaciones. Ellos están esperando el momento que nosotros le abramos una rendija para colarse. No que le abra la puerta, sino una rendija. Tan pronto le dio lugar para dónde entrar, ahí se metió. Y después de que se mete, a ver quién lo saca. Entonces ese es el problema. Dentro de esas entidades, la primera son los principados. ¿Qué son los principados? Son denominados
como fuerzas espirituales de alto rango y organizadas jerárquicamente por Satanás. Controlan, esto es importante, áreas geográficas, culturales o naciones enteras. Los principados, y eso lo hemos experimentado con mi mujer. Hicimos hace años un viaje desde aquí, desde España hasta su país, Rumanía. Pasamos lo que es toda España, Francia, Italia, Austria, Hungría y Rumanía, toda. Y podíamos identificar cuando entrábamos, sin que hubiera una señal de que estábamos en otro territorio. Podíamos identificar la atmósfera espiritual que había en cada sitio, ¿sí o no? Perfectamente. No se vive lo mismo en ningún sitio. Cada una tenía su cosa. No lo podíamos decir así específicamente que esto era así, pero sentíamos los aires, porque esto es en los aires. Entonces, estos principados controlan áreas geográficas, culturales y naciones. No son seres físicos, sino influencias invisibles que gobiernan mentalidades, ambientes y sistemas sociales. Gobiernan mentalidades, ambientes y sistemas sociales, que eso es lo que se maneja hoy en todo el mundo. Estos son considerados como la cúpula, lo más cerca que está al lado de Satanás. Esta es la cúpula de Satanás, según lo habla Daniel 10, del 13 al 20, habla acerca de que Daniel oró, ¿no?, para recibir una respuesta, pero dice que el príncipe de Persia, el principado de Persia, se le oponía. Y entonces duró 21 días en llegar la respuesta a Daniel. Y el Señor le dice, o el ángel le dice, sepa y entienda que desde que tú oraste, la oración ha sido oída. Pero el príncipe de Persia se lo había impedido. ¿Qué era? Era esa influencia invisible que él no sabía, pero estaba ahí. Era una mentalidad, era un ambiente, era un sistema social que no permitía que esa bendición llegara. Pasa lo mismo aquí. No es que la oración que nosotros levantamos por España no llegue al cielo, sino que hay principados que se oponen contra España. Y tenemos que identificar eso, porque hablamos, a nosotros nos corresponde España. Aunque usted sea brasileño, peruano, ecuatoriano, hondureño, colombiano, lo que usted sea, uruguayo, lo que usted sea, no importa. Usted está aquí en España y lo que le influencia no es ahora Honduras, o no es ahora Rumanía, o no es ahora Uruguay o Colombia. No, lo que le influye ahora es España. Todo tiene que ver con España. Un ejemplo sencillo. Cuando yo soy colombiano y si voy en el coche en Colombia van todos con las ventanas abajo. Entonces yo agarro el papelito y lo tiro y no pasa nada. Pero en otro lado, aquí mismo en España, si yo hago lo mismo, a lo mejor viene otro y me dice, oye, o me tira el papel para mi coche. Porque el ambiente, el sistema o todo es diferente. Otro caso, en nuestro país, la llevé a mi esposa, vamos a pasar, pero que pasemos por la cebra. Le dije, ¿qué cebra? Sí, estaba pintada, pero nadie respetaba. Aquí no, aquí tú pasas por la cebra y el coche para. En Italia no te para. En Italia pasa lo mismo. Como no te quites de la carretera, te echan el coche por encima. Tira el papelito que tiramos aquí en España. Tú lo tiras y a lo mejor no pasa nada, no te hace nada. Pero tíralo en Austria. Los que hemos estado en Austria, en Viena, usted no encuentra un papel tirado en la calle. Y como te
y como lo tienes, te multan. Entonces, esto es más o menos para que tengan el contexto de lo que es estas cosas. Así. Entonces, los principados es la cúpula. Y no son visibles, sino no son físicos, son influencias invisibles que gobiernan mentalidades, ambientes, sistemas sociales. Cada país tiene sus principados, ¿vale? De hecho, hay uno que se llama el Principado de Mónaco, otro el Principado de Andorra. El de Asturias. ¿Sí? Principado de Asturias, cada uno tiene principado. Y es la cúpula más alta jerárquicamente de Satanás, junto con las potestades, ¿vale? ¿Qué son las potestades? Las potestades, cuando hablamos de potestades, nos estamos refiriendo al poder, la autoridad, el derecho o la facultad legal y espiritual para actuar. Estas potestades tienen el poder, el derecho legal para poder actuar. Hay leyes, no es lo mismo la ley que influye aquí en España que la ley que está en Alemania o la ley que está ahí, aunque sean todas de la comunidad europea, cada una tiene sus leyes, tienen una autoridad, ¿vale? Aún más así, más adentro, pues no es lo mismo la comunidad de Extremadura que la comunidad de Andalucía, que la de Madrid o la de Barcelona, más o menos, ¿no? Para explicar. Entonces, las potestades nos están refiriendo a autoridad y derecho legal y espiritual para poder hacer esas cosas. Dios ha permitido esta autoridad limitada, pero tiene autoridad. Satanás tiene autoridad. Hasta que sea echado en el lago de fuego, él puede influenciar en la sociedad, en los países, en las naciones, en las mentes, puede influenciar, ¿vale? Siempre limitado. Tienen un derecho ahí, todavía permitido por Dios. En la palabra de Dios, este concepto potestad abarca dos contextos principales. Uno, lo que es la autoridad divina, ejercitada por Dios y delegada a la iglesia. Nosotros tenemos el poder y la potestad de parte de Dios para hollar serpientes, escorpiones, echar fuera demonios, todo. No es que esperamos, yo me río un poco porque dice, no, es que aquí no, es que oramos por el enfermo y el enfermo no sana. No, tu incredulidad hace que no sane. Entonces no, mejor nos vamos a Harrigan, que Harrigan sí lo sana. No, porque el mismo poder, yo no digo que Harrigan sea malo o que no tenga autoridad, pero ese poder que está en Harrigan está aquí en la iglesia. Ese mismo poder, esa misma autoridad que Dios me ha delegado a mí, te lo ha delegado a ti. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está hablando aquí. La autoridad divina que ha sido delegada de parte de Dios para la iglesia. Porque, ¿quién es el que va a combatir esta guerra espiritual? La iglesia. La iglesia es la que tiene potestad de hollar serpientes, escorpiones y de echar fuera demonios. No hay otra entidad. La iglesia. Mira cómo dice, aquí, bueno, sí, Lucas 10, 19. A ver si es este que tengo. Lucas 10, 19. Y aquí os doy, habla el Señor, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Nada. Escúchame, apodérese de estos versículos. Cuando usted se encuentre en situación, usted declara ese versículo en tu vida. Él ahí nos está diciendo que nos ha dado el poder legal
No hay cosa más valedero en un de esos, los que estudian abogacía o leyes, el poder legal te dice que usted tiene la razón, ¿sí o no? Si hay un poder firmado, el poder lleva la razón. Aunque usted venga, lo primero que te van a preguntar, ¿tiene algo firmado? Si usted lo firmó, usted acepta lo que haya firmado. Otra cosa que usted no haya leído lo que firmó. Antes de que te den algo para firmar, firma, ¿no? No vaya a ser que hayas firmado la sentencia de muerte, el divorcio, yo qué sé. Y muchos quieren hacer de un documento, algo legal que te garantice, ¿no? En todo, cuando usted va a sacar un préstamo en un banco, lo primero que te hacen firmar, porque eso es con lo que se va a defender el banco, con eso es lo que te tiene del cuello. Entonces, está firmado, no puede echarse para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y otra dentro de las potestades es la autoridad divina que ha sido delegada por Dios hacia los creyentes, y otra es las fuerzas espirituales de maldad. Las fuerzas espirituales de maldad. Miremos, la autoridad divina y el derecho es la soberanía de Dios que nos ha dado para poder ser hechos hijos de Dios. Nosotros no entendemos el concepto de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que tenemos absolutamente toda la naturaleza de Dios. Amén. Está en nosotros. Nos dio toda esa soberanía, todo ese poder, toda esa historia. La misma que tenía Jesús, la tenemos nosotros ahora mismo. Amén. Mira cómo dice Juan 1:12. Juan 1:12. De que ha dejado venir una semana y ya ha perdido habilidad con el ordenador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios. hijos de Dios. Ese derecho de ser hijos de Dios es supremamente importante. Indica que Dios nos otorga ese derecho legal o esa potestad o esa facultad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Es lo más grande, el título mayor al que podemos ser hijos de Dios. Hijos de Dios, que yo sepa, solamente hay uno, Jesucristo. Pero ahora nosotros somos hechos hijos de Dios por derecho legal. O sea, todo lo que le pertenece a Jesús, todo el derecho legal que tiene Jesús, nos pertenece a nosotros. Fíjate tú, si hemos heredado bien, ¿no? Hemos heredado bien. ¿Cuál es la autoridad delegada? ¿Cuál es esa autoridad delegada? Mira, vamos a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Importante. No solamente tenemos la potestad o el derecho legal aquí en la tierra, sino también en el cielo. Amén. ¿Dónde están todas estas entidades? En el cielo. Ahí, cielo. Ahí están. Entonces tenemos ese derecho sobre todo eso que está ahí. Amén. Que nosotros desconocemos en verdad, pero está ahí y tenemos ese derecho. Es que esa misma potestad que se le fue dada a Jesús por el Padre, ese mismo poder de autoridad y derecho legal se nos ha dado a nosotros para cumplir una misión. La autoridad no es solamente para que nosotros digamos, bueno, ya tengo poder de autoridad, pero es para cumplir una misión. Recuerden que pertenecemos a un ejército y somos parte de una misión. Nosotros estamos escogidos aquí para cumplir un trabajo específico, que eso es lo que tiene que entender la iglesia. No es para venir y sentarse y después se va. No, usted tiene que trabajar. Amén. Y ese derecho es Mateo 28, 19 y 20, esa misión. Todos lo sabemos, la gran comisión. 19.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del hasta el mundo. fin del mundo. Esa es la misión. Ir a Coín, a Losaina, a Monda, Guaro, y hacer discípulos, Amén. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles la palabra de Dios. Pues es importante venir el sábado al estudio bíblico, importantísimo. ¿Te cree que no? Pero es así. Y esa segunda parte, eso es lo que es autoridad divina. Y esa segunda parte, potestad como fuerza espiritual. Potestad como fuerza espiritual. Principados y potestades. En el plano espiritual se estaba refiriendo a rangos de autoridad o jerarquía angelical. ¿Vale? En Efesios 12 se menciona que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Los cuales estos principados y potestades son rangos o están diferenciados en ese campo de rangos. Pero dice que en Colosenses 2:15 vemos cómo Cristo venció sobre ellos, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esos principados o esa potestad o esa fuerza espiritual está vencida en el nombre de Jesús. ¿Quiere decir que no puede hacer nada? No, sí tiene un derecho legal permitido por Dios, mínimo, pero lo tiene. Pero contra nosotros en verdad no puede hacer nada. Si usted toma ese derecho legal que nos dio Jesús, ese enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Ningún principado, ninguna potestad puede influenciar en nosotros. Nosotros estamos bajo naciones, bajo gobierno, bajo leyes, y sí, nos vamos a someter, pero eso no me domina. Está bajo mis pies. Entonces, tiene dominio, sí, pero no me afecta en lo mínimo. Dice, pero ¿cuál es la diferencia entre principado y potestad? ¿Hay alguna diferencia entre principado y potestad? Sí, existe una diferencia. Vamos a entender cuáles son. Ya voy terminando, hermano, no me preocupe, ¿vale? Aquí usted va a salir un erudito en la palabra del Señor hoy y va a combatir hasta con el deseo, porque no podemos permitir más al enemigo que tome ventajas sobre nosotros, sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre la economía, sobre tantas áreas que nos afecta constantemente el enemigo. ¿Cuál es la diferencia entre los principados y las potestades? Una de ellas es que los principados actúan como jerarquías superiores que gobiernan territorios o naciones, mientras que las potestades ejecutan las órdenes de los principados. Amén. O sea, están más altos los principados que las potestades. Estos ordenan y estos ejecutan. Los principados ordenan y las potestades ejecutan esas órdenes dadas. Eso es jerárquicamente, eso es como de eso. Yo soy el jefe, te digo, Pablo, ponme esto aquí, y usted, si quiere, como potestad puede delegar a otro. Pero hay que no me cumpla, porque el que me paga eres tú a mí. Yo te lo dije a ti, usted puede decirle a otro. Puede decir a Isabel, no, mira, hazme esto. Entonces, si ella no cumple o la orden se rompe, ¿a quién vengo yo? A la potestad y no a la pregunta después de luego. ¿Usted qué ha hecho? Más o menos. Yo lo pongo así. Así que hacer mi caso.
¿O no? Aquí ninguno se va a escapar hoy. Me llamó María esta mañana. Hermano, es que no hace falta que vengan dos coches, solamente uno, porque él dice está malito y entonces se le inflaron las pestañas también. No. Que se le había flow en Darwin, pero ya está bien, mira cómo se arregló rápido. Entonces, no era, entonces yo, como principado, di la orden y la potestad que Jonathan fue y recogió. Pero ay de Jonathan si no me los hubiera traído. Entonces ya no, yo no me voy a aclarar con ellos y le voy a decir, ¿por qué no vinieron? Me va a decir, no, porque es que no vinieron a recoger. No, es que yo lo voy a recoger. Bueno, ¿qué pasó, Jonathan? Mala cosa, ¿no? Entonces ya tomamos referencia. Eso es un poquito, un despendio ahí para bajar un poquito la tensión. Los principados ordenan, las potestades ejecutan la orden, ejecutan las órdenes de los principados. Los principados luchan por el control de las regiones, aplicando espíritus diferentes en cada región. Esto es importante. No es lo mismo en diferentes regiones. No sé, los andaluces no serán lo mismo que los catalanes, por decir. No es lo mismo. Hay diferencias marcadas. El dialecto, el idioma, aquí son más gritones. Estuve en una conferencia al principio cuando vine a España y fui a Toledo no, al norte. Eso se llama... ¿Galicia? Sí, por ahí para Galicia, un pueblo eso de Galicia, Lugo, Orense. Y íbamos un grupo de aquí de Andalucía, como unos 30, 40 personas de Andalucía, un congreso allí. Y bueno, llegó la hora de la comida y nos fuimos para un centro comercial, a un restaurante ahí que había dentro del centro comercial. Aquello estaba lleno, pero no se escuchaba ni una mosca. Y llegaron los andaluces, de todo. Todos sabieron que los que estaban ahí eran andaluces. Allí no había estaba todo calmadito hasta que llegaron los andaluces. Entonces, a eso es lo que hago yo referencia. Los principados luchan por el control de regiones, aplicando espíritus diferentes en cada región. En el ejemplo de Daniel 10, del 13 al 20, lo va pasando así versículo por versículo, vemos la codicia y la violencia. Eso era lo que se aplicaba ahí. Y por eso oraba Daniel para una respuesta a estas. Las potestades promueven ideologías engañosas, adicciones y divisiones. No hay nada. Mira, cuando yo llegué de Colombia aquí, algo que noté tan pronto entré a España, no sé si alguno de los extranjeros, en nuestros países sí tienen la costumbre de fuman, pero aquí era al extremo. Allí en nuestros países, a lo mejor el que fuma compra un cigarrillo individualmente. Sí, así. Aquí no, se compraba por paquete y todo. Y todo en el trabajo, todo el mundo chimenea. Hombre, mujer, todo, ahí no hay diferencia. En nuestro país no. Por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, el borracho, el que es bebedor, ese se sienta y hasta que no se puede levantar de donde está sentado, ahí se queda. Aquí no, a mí me causó curiosidad que el que bebe aquí a la cerveza, la otra ya está pidiendo una tapa, se está comiendo unos boquerones, está una ensaladilla rusa, no sé qué. Ese no se emborracha, ¿no? El otro borracho va de zigzag, de pared a pared, hasta que llega, no sé, tocando. ¿De aquí vive Antonio? Sí, aquí vive Antonio, está muy gente.
No saben en dónde eso se hace. Entonces, a eso hago referencia con adicciones, enseñanza y teología. Nuestros países, bueno, no lo nombro porque puede bloquear de eso, pero ideologías, todo se entiende, ¿A qué nos referimos? No hay nada. Mira, ahora lo último que pasó con esto de los que iban a ayudar a Palestina, de eso se fueron allí a Israel a llevar, que no sé qué iban a llevar. Los agarraron, porque no, ellos pensaban que es como si estuviera en su casa. Y allí no, allí le dieron paliza, los maltrataron. Pues, aquí no viene a hacer lo que ustedes quieren. ¡Pum! Y ahora, allí sumisos, calladitos, agachaditos, todo eso. Pero fueron a llegar aquí a España y armaron un peleón. Como allí no y aquí sí. Entonces, ideologías, porque aquí está permitido, aquí todo es válido, a mí me respeta para que te respete y cosas de esas. Voy terminando, me queda nada. Y todo esto. Entonces, eso es lo que hace los principados y las potestades. Pero ahora llegamos a otra entidad que son los gobernadores de las tinieblas. Estos son entidades espirituales demoníacas que forman parte de la estructura jerárquica que tiene Satanás y opera en los reinos celestiales y están encargados de influir sobre líderes, naciones, cegando sus mentes para fomentar la iniquidad y el pecado. Todo eso se entiende. Los gobernadores, los líderes, no es lo mismo el Donald Trump, el Putin y el Xi Jinping y el otro de Corea. Cada uno está controlado espiritualmente por esa entidad. Los gobiernos mundiales están encargados, influenciados por estos gobernadores de las tinieblas, porque toda esta tierra tiene o está bajo el poder de Satanás. De momento, momentáneamente con esa limitación, pero tiene ese poder de influir. Y estos son inicuos, pecados, fomentan el pecado, no pueden decir que no. Quizás el único que medio se sale de eso, porque toda regla tiene su excepción, será Bukele. ¿No? Que vemos. Y el presidente de Colombia, que vamos a votar firme por la patria. El tigre Abelardo de la Espriella. Llevamos haciendo política también. Ahora el otro domingo tengo que votar. Se está quejando de Río. Sí, ciegan, dicen estos gobernadores, ciegan las mentes para fomentar la iniquidad y el pecado. No hay ningún gobierno que mire por el pueblo. Y no vamos a hablar de socialismo, porque esto ya, o comunismo, o otras cosas. Dejémoslo ahí, ¿no? En el griego, estas entidades se conocen como cosmocrator, gobernantes mundiales. Todo tiene que ver con los gobiernos, para influenciar sus políticas, sus cosas que tienen ahí para el pueblo. Son utilizados específicamente en el sistema político, social, mundial, en la sociedad. Estos gobernadores actúan en esta entidad, en los gobernadores. Y por último, lo que son las huestes espirituales, porque se me fue el tiempo. En su naturaleza y origen diremos que son ángeles caídos o demonios. Esas son las huestes que se revelan. Es el más bajo en el nivel jerárquico de Satanás, las huestes. Demonios que se rebelan contra Dios y se les describe como depravados y corruptos. Su significado hueste sugiere ejército, tropas o fuerzas organizadas de forma militar. En griego se llamaría
estratía, indicando que no actúan de forma aleatoria, sino estratégica. El enemigo no viene a atacarte a ti, estratégica. Va a atacar a la iglesia secadora de buenas nuevas. Para que usted no venga a la iglesia, para que usted sea sinvergüenza, para que usted entre en el pecado. No, pues eso no es así, no se lo permitimos. Por eso hacemos guerra espiritual y reprendemos todo espíritu, todo hueste espiritual de maldad. Es importante cada mañana hacer guerra espiritual. No se levante, no se vaya al trabajo sin hacer guerra espiritual. Estas huestes influyen directamente en la mente, en las emociones y en la voluntad humana. Su función es apartar a las personas de la justicia y generar confusión, depresión, desobediencia a Dios. Diferencia entre, y ahí con eso se lo dejo, diferencia entre la jerarquía espiritual. Mientras que los principados y las potestades suelen gobernar territorio o naciones o ejecutar estrategias generales, las huestes a menudo se asocian con ataques más directos y personales, controlando la atmósfera espiritual y tentando a los individuos. Eso es esa es la diferencia entre los unos están más para lo no se meten. Sí, para gobierno, potestad y todo eso. Y las huestes son las que vienen directamente contra nosotros, para que obedezcamos a Dios, para ponernos en contra los unos de los otros, para atacarnos de esa forma. Así que, amados, con esto vamos a terminar este tema. Ya el próximo mes daremos lugar a nuestros hermanos para que nos edifiquen. Y porque si sigo yo, no sé con cuánto puedo quedar en la iglesia. Entonces, el Señor les bendiga. El Señor les dé sabiduría para